16 puntualmente, a diferencia de la anterior. Vamos a esperar que se unan más compañeros y empezamos, si les parece. Dale, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gloria, ¿qué tal? Muy bien, te quiero hacer una consulta. Sí, claro. Vos habías mencionado recién que pasaste algunos puntos en el grupo de WhatsApp. Eh, Sí. yo no estoy en ese grupo. ¿Eso podría ser lo que está en el Classroom, lo del 21, 22, 23? Bueno, es un PowerPoint que preparé con los temas nada más. Sería bueno que te unas al grupo también, Es para que, que no. porque suelo mandar ahí informaciones, así cosas, libros que le estoy recomendando. Es No, importante. le voy a preguntar a Oliver porque realmente no estoy en el grupo. Bueno, por favor, la gente que no está en el grupo, o sea, los delegados, ¿verdad? Que les metan a todos, por favor. No tengo problema de alzar al Classroom. Voy a alzar al Classroom también una vez que finalice nuestra clase el día de hoy, con el material de hoy. Si fuera Pero posible, es profe. importante que estén todos en el grupo. ¿Sí, Gloria? Si fuera posible, te voy a agradecer. Bueno, no hay problema con eso. Al finalizar la clase de hoy voy a alzar en el Classroom. Bueno, voy a compartir pantalla un momento. Me pueden ir dejando sus nombres al chat para nuestra asistencia de hoy. Ya el siguiente lunes vamos a corregir nuestra segunda parcial, de la misma forma con que hicimos el primero, para que eh, nadie tenga dudas, ¿verdad? Respecto a su puntaje. Ya con esta lección nosotros prácticamente terminamos lo que es criminología. De igual forma, vamos a continuar, ¿verdad? El lunes que viene vamos a estar corrigiendo el examen, vamos a estar organizando nuestra extensión y también vamos a organizar un día, una tarde, ¿verdad? Para hacer un repaso general de todas nuestras lecciones para lo que sería el examen final que hasta ahora continúa siendo presencial. De igual forma, voy a volver a comunicarme con el doctor y ver si podemos hacer virtual. Voy a intentar, pero hasta ahora continúa siendo presencial nuestro examen final. Bueno, si nadie tiene alguna duda, consulta, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Dale, profesora. Bueno, como les dije, ¿verdad? Hoy ya estamos finalizando nuestro programa con la sexta parte, ¿verdad? Y última parte, ya referente, ¿verdad? A la política criminal. Habíamos mencionado ya a comienzos, ¿verdad? De nuestras clases
la relación, ¿verdad?, existente de la política criminal con la criminología y por sobre todo con el derecho penal, ¿verdad? En este caso. Y recordando un poco también en qué consistía, ¿verdad?, la política criminal, podemos decir, ¿verdad?, que es un conjunto de decisiones de las autoridades, ¿verdad?, con relación al delito, o sea, sobre sus definiciones, sus consecuencias penales, todo lo referente, ¿verdad?, a su prevención y persecución también, su Profesora, juzgamiento. ¿Cómo? profesora, yo tengo una consulta. Respecto al examen final, ¿de qué modalidad sería? Bueno, el examen final hasta ahora es escrito selección múltiple. Ujú. No creo que eso cambie. ¿Y presencial o virtual? Es presencial y eso les dije que voy a volver a comunicarme con el doctor y tratar, ¿verdad?, de convencerle que sea virtual, ¿verdad? Pero hasta ahora es presencial. Bueno, Eso que quede claro. No tengan miedo de rendir presencial. Mira que los exámenes yo los elaboro y los elaboro de acuerdo a las clases y eso ya se dieron cuenta en la primera parcial. Y esta segunda parcial será lo mismo, mucho más fácil. Solamente les pido que lean bien, que no se apuren en contestar, porque muchos tuvieron ese inconveniente. Porque yo sé que manejan, acá mi sobrinito viene a tocarme mi puerta, que manejan bien, ¿verdad? Eso se nota en la clase. Y el problema es que se apuran en responder. Yo no les voy a crear ningún problema si es que pasa la hora. 60 minutos está programado esta vez el examen, porque vamos a empezar a las 16 y hasta las 17 normalmente. Si hay algún problema, un inconveniente, podemos extender. Así que no se preocupen, no se apuren en enviar el examen. Entonces, siempre presten atención a lo que leen. Muchas veces cuando nos apuramos leemos otra cosa. Entonces, esta vuelta no se apuren. Bueno, vamos a continuar si les parece con nuestra lección de hoy. Estábamos, ¿verdad?, definiendo lo que es la política criminal, ¿verdad? Dijimos que eh, era un conjunto de decisiones de las autoridades con relación al delito, todo lo que sea su definición, su consecuencia, su prevención, su persecución, su juzgamiento, su castigo y también, por supuesto, la ejecución de la pena. Y ojo, uno de los mecanismos de control más poderosos que tiene un Estado es justamente nuestro tema de hoy, ¿verdad? El sistema penal. ¿Y qué es lo que es el sistema penal? El sistema penal podemos definir como un procedimiento, ¿verdad?, mediante el cual se imparte la justicia penal, ¿verdad? Tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al delincuente, sancionar al culpable, ¿verdad? También reparar daños causados por el delito. O sea, esa es la finalidad del proceso penal y del sistema penal. La definición que vamos a utilizar nosotros acá en la cátedra es esa que está en el PowerPoint. Otra cosa, les recomiendo muchísimo que a la hora de leer, de estudiar, ahora para la segunda parcial, lo hagan
a través del PowerPoint, de los PowerPoint. Porque yo ahí trato de resumirles un poco más y prácticamente les va a ser mucho más fácil ya que estamos contra reloj. Entonces, esa definición del sistema penal que está en nuestro PowerPoint ahora es la que vamos a utilizar. Constituye el mecanismo de control más poderoso con que cuenta, ¿verdad?, el Estado. ¿Para qué? Para la protección, ¿verdad?, de la sociedad y también de los bienes jurídicos. ¿Y cuáles son, mucho ojo acá, los principales mecanismos que utiliza el Estado para controlar la delincuencia? La policía, los tribunales y las prisiones. Esos son los principales mecanismos que utiliza, ¿verdad?, el Estado para, ¿verdad?, el control de la delincuencia. La policía, los tribunales y las prisiones. Y nuestro tema de hoy, ¿verdad?, las prisiones. ¿Y qué pasa si este sistema penitenciario no funciona? El sistema penitenciario paraguayo, ¿verdad?, antes de perseguir la rehabilitación de las personas que purgan condenas, sigue siendo un sistema represivo de producción de la mayor criminalidad en nuestro país. No se adecua a las pautas, ¿verdad?, de las mejoras legislativas. No existe planificación, no existe interés para mejorar la situación, ¿verdad?, en las cárceles. Y tampoco, ¿verdad?, el Estado brinda los recursos necesarios para implementar medidas que se orienten, ¿verdad?, a tal fin. En el Paraguay, nuestro sistema penitenciario soporta graves deficiencias, ¿verdad? Y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la sociedad, va perfeccionándose en una, como dice un libro, en una escuela de la delincuencia, ¿verdad? Todos los organismos encargados del sistema son, por así decirlo, teóricamente los correctos, ¿verdad? Pero la función que realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. ¿Y cuáles son esos problemas que soportan nuestras cárceles? ¿Qué problemas creen ustedes? ¿Qué problemas ven ustedes en nuestras cárceles? Profe, uno puede ser, por ejemplo, la sobrepoblación. Por supuesto, excelente. La superpoblación, muy bien. Profesora, la infraestructura también podría ser la sociedad, por La ejemplo. infraestructura, por supuesto, muy bien. El alimento, También, no sé cuánto es. excelente. La falta de seguimiento jurídico también, profe. Hay muchos que ni siquiera tienen un seguimiento de sus casos. Así es, así es. Hay personas que ni siquiera tienen una condena y hay un porcentaje muy elevado de personas que no tienen condena. Están ahí olvidados, ¿verdad? Y abandonados por el sistema de justicia. También. Bueno, entonces, todas las cárceles soportan, ¿verdad?, problemas muy, muy similares,
como dijimos, la superpoblación, la infraestructura, el tema del alimento. También, ¿verdad? Un presupuesto insuficiente, ¿verdad? Eh, También podríamos decir la falta de política carcelaria, ¿verdad? Que está orientada a favorecer la recuperación de las personas recluidas para su reinserción social, eso también. Y todas las cárceles en nuestro país tienen prácticamente los mismos inconvenientes, ¿verdad? Hay que decir, ¿verdad?, que los únicos eh, que delinquen son las personas, ¿verdad?, de origen pobre, ¿verdad? Hay delitos que protagonizan personas de las más diversas clases sociales, inclusive, ¿verdad?, las de la clase alta, ¿verdad? Eso que quede claro. Lo que sí se puede concluir es que, sobre todo, ¿verdad?, se penaliza a los extractos sociales pobres, ¿verdad?, quedando impune, ¿verdad?, el grueso de los delitos, ¿verdad?, cuyos autores son siempre de un nivel social superior. Vemos también cómo la ley, específicamente nuestro Código de Ejecución Penal, es prácticamente letra muerta, ¿verdad? Nada de lo que dice en esa ley se cumple como se debe. Se habla supuestamente del respeto de los derechos humanos, em, y de brindar, ¿verdad?, las herramientas necesarias para que los internos puedan ser nuevamente viables socialmente, pero la absoluta falta de atención a las cárceles, ¿verdad?, convierte al sistema en una bomba de tiempo, ¿verdad? No existe decisión política, voluntad política para solucionar los problemas de las cárceles, ¿verdad? Nada. Y de ejemplo tenemos mucho. Ya hace tiempo que se habla de que en las cárceles mandan, ¿verdad?, los reos. Claro ejemplo tenemos de lo que ocurrió la semana pasada con Carmen Villalba, ¿verdad? Prácticamente esta persona hace lo que quiere, ¿verdad? Y hoy justamente salió un video, está recorriendo un video en las redes sociales en donde muestra ella, eh, o sea, está arengando, ¿verdad?, a otras internas. Y esas son cosas, ¿verdad?, que muy graves que está sucediendo en nuestro país. Sí, María. Profe, discúlpame que te interrumpa, pero Nayeli te escribió. Si querés te leo lo que te dijo en el chat. Por favor. Hola, profe, me llamaste, discúlpame, estoy en el hospital con mi abuela, está internada. Ay, Palabra no, de no, Nayeli. la verdad que no sé si le llamé, no. Yo creo que es por el examen, pero yo tengo entendido que el examen de mañana queda virtual. Perfecto. Es que es de esa forma que quedamos. Yo estuve Sí, hablando sí, con sí. ella hace rato, pero no, que no se preocupe. Dale, profe. No Perfecto, hay ningún muchísimas problema gracias. con eso. Bueno, Profe, te escucho. en el caso, por ejemplo, de Tacumbú, yo creo que ya es casi imposible que se erradique muchísimas falencias, porque la estructura misma está dada para delinquir, desde afuera para adentro.
Es impresionante cómo la persona que entra con un perfil así bajo sale con todas las herramientas para delinquir mejor, porque desde el director lleva su tajada, Así es. el que controla el de adentro, el de afuera, toda la estructura en sí es así. Y el nepotismo que existe ahí impera totalmente en las cuestiones políticas. Así es. Así es. Por eso se dice que es la escuela de la delincuencia. Una persona a lo mejor entra por tenencia de drogas y sale siendo un sicario profesional. Esa es la realidad. Profesora, Y sí, ¿y cómo se podría cambiar eso? bueno, es, es complicado, ¿verdad? Yo creo que la infraestructura también dice mucho, la forma en que ellos viven, también una adecuada clasificación de esas personas, ¿verdad? Ahí, imagínate, están mezcladas personas en- que cometen homicidio con sicarios, eh, delitos menores con un homicida, y eso también muchas veces hace que ocurra lo que está haciendo, por ejemplo, Carmen Villalba. Ella, por ejemplo, es una persona que debería de estar prácticamente encerrada, no tiene que tener prácticamente contacto con nadie, pero ella hasta tiene un celular, ¿verdad? Y Tendría que esas haber cosas hay que cambiar. Tiene que una ser más cárcel tipo dura. Alcatraz, profe. ¿Cómo? Tendría que haber una cárcel que sea como Alcatraz, pero eso es inviable en este país. Exactamente. O sea, quiere Acá decir en mucho Foz de también la Iguazú, infraestructura. acá en Foz de Iguazú, sí, ellos respetan mucho. Yo tuve un caso, no hace mucho, de una persona que quedó demorada ahí. Y no sé por qué le tienen un pavor a la cárcel brasilera. Después me di cuenta por Eh, qué. Ellos no, son y más rigurosos. otra cosa también que es importante, los guardiacárceles. Imagínate, vamos a suponer, no es un número que sea real, pero vamos a suponer que hay personas, o sea, que están en la cárcel, 10.000 personas, y los guardias cárceles son 1.000 o menos. Eso también es un problema. En Tacumbú, por ejemplo, es esa la realidad. En cualquier momento una persona puede decir, bueno, vamos a armar y nos vamos, nos escapamos, lo van a hacer sin ningún problema. Ellos no están preparados para ningún amotinamiento. Entonces, eso también es un problema. Otra cosa, el tema de la corrupción dentro de las cárceles con los mismos guardiacárceles. ¿Se entiende? Mira, dame tanto, yo te voy a cuidar o yo te voy a traer un celular o eso viene de ellos. Entonces, esa corrupción dentro de estas cárceles, eso también es un problema. Y otra cosa, y muy importante, es una política que vaya orientado, ¿verdad?, a favorecer la reinserción social de esa persona. ¿Con qué? Con programas de estudios, por ejemplo, ¿verdad? O con programas de oficio. Eso se ve, por ejemplo, en Tacumbú, pero del 100% se ve 1% nomás. Entonces quiere decir que no está funcionando, ¿verdad? Pero se dice también que para que funcione ese tema de la reinserción social, tiene que haber voluntad de la persona. Y díganme ustedes si esa persona va a tener voluntad si es que está viviendo de forma inhumana, bajo un tinglado o bajo una carpa. No, ¿verdad? Entonces es difícil. Y ahí quiere decir mucho el tema de la infraestructura, ¿verdad?
aunque ellos sean criminales, son seres humanos y tienen dignidad. Entonces lo que vos tenés que darle a esas personas como Estado para que esas personas, por así decirlo, ¿verdad?, se curen o se reorienten, le tenés que dar esperanza, le tenés que dar un oficio. De esa forma vamos a poder solucionar, ¿verdad?, el problema existente en nuestras cárceles. Pero, les soy sincera, lo veo muy, muy lejos. El tema de una verdadera, ¿verdad?, reforma en lo que refiere al sistema penitenciario. Y es uno de los problemas que hace tiempo vivimos en nuestro país. A nadie le interesa. Y como les dije, no existe la voluntad, ¿verdad?, política en nuestro país. Ninguna de las cárceles de nuestro país está preparado para brindar, ¿verdad?, ni siquiera la más mínima atención a una persona privada de su libertad, ¿verdad? Y los ejemplos más fuertes están, por ejemplo, en Tacumbú, en Asunción, también, ¿verdad?, en Coronel Oviedo, en Encarnación, ¿verdad?, y demás regionales. Los delitos, por eso digo que los delitos se han institucionalizado, ¿verdad?, en el interior mismo de las cárceles, ¿verdad?, donde las personas que a veces visitan a los internos son también asaltados ahí, despojados de sus pertenencias, o sea, es tierra de nadie. En las cárceles circulan drogas entre los internos, ¿verdad?, quienes abiertamente ellos señalan que la obtienen a través, ¿verdad?, de los guardiacárceles, ¿verdad?, luego de una pequeña propina, ¿verdad?, o una simple compra, ¿verdad? Entonces, esa nula existencia de un control de la seguridad, ¿verdad?, facilita la introducción, el tráfico, ¿verdad?, y el consumo, ¿verdad?, de drogas dentro de la prisión. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera. Por supuesto, también el consumo de alcohol, eso también se ve. Y la introducción también de armas blancas, ¿verdad?, cortantes, punzantes, de todo, ¿verdad? Entonces es un problema de nunca acabar en nuestras cárceles. En nuestro país, acá creo que está así, contamos con 18 penitenciarías, ¿verdad?, que están distribuidos en distintas ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, los que dependen del Ministerio de Justicia son Tacumbú, la Correccional de Mujeres, la del Buen Pastor, la de Emboscada, la de Coronel Oviedo, también la de Concepción y de Ciudad del Este. También se encuentra el Centro Educativo de Itagua, que es una correccional para menores infractores de la ley de edades comprendidas entre 14, inclusive hasta 20 años. Es en ese lugar en donde queremos hacer una visita como extensión, en el Centro Educativo de Itagua. Y también están otras penitenciarías que están a cargo de la Policía Nacional,
pero que también después son transferidas a los que dependen del Ministerio de Justicia. Creo que está la de Pedro Juan Caballero, la de Villarrica, en San Pedro, en San Juan Bautista también. Y también está la agrupación especializada, ¿verdad? Que al principio era como una cárcel de policías, pero no recuerdo bien desde qué año fue que el Poder Judicial lo convirtió también en prisión para ciertos tipos de procesados. También está el penal militar que está en Itagua. Ese depende del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es donde se encuentran recluidos, ¿verdad? Oficiales, suboficiales, soldados, ¿verdad? Procesados y condenados por los tribunales militares. Entonces, hay 18 penitenciarías en nuestro país, como ven en el PowerPoint. Siguiente. Bueno, este es un libro que yo particularmente les recomiendo muchísimo porque me encantó. ¿Es posible la readaptación social del presidiario o expresidiario, ¿verdad?, en el Paraguay? Es un libro, no es obligatorio que compren, ojo, no es obligatorio, es solamente una recomendación. Si pueden comprar, espectacular. Cuesta 50.000 guaraní y yo lo conseguí en el lector. Y es un libro que escribió un comisario de apellido Gamarra. Y lo que él busca es, ¿verdad?, debatir sobre la reincidencia y la readaptación, ¿verdad?, de los presos. Es como una reflexión, ¿verdad?, que él realiza sobre esta realidad en nuestro país. Y aparte que hay muchos temas, o sea, era un trabajo de tesis del comisario. Y ya debido a que tuvo mucha repercusión, tuvo que publicarla, ¿verdad?, de esta forma. Y les comento que está actualizada también, de acuerdo a nuestras legislaciones, ¿verdad?, que fueron cambiando después. Entonces, es un tema en nuestro país muy complejo, muy sensible, y es un trabajo espectacular la que realizó el comisario, porque lo hace desde el marco legal, ¿verdad? Y inclusive hace una comparación también con otras penitenciarias de otros países, como la Argentina, la de Brasil. Entonces es muy interesante. Si pueden comprar, compren. Y si no, bueno, ya después se podrá. Pero les recomiendo muchísimo este libro, no se van a arrepentir. También siempre recomiendo este capítulo de esta serie, en donde van a ver también la realidad, si es que ya no lo vieron, de cómo viven, ¿verdad?, de forma inhumana las personas recluidas en Tacumbú. Y sí, María. Profe, sobre ese documental, o sea, esa parte, realmente sí, yo ya había visto. Y eso fue hace unos cuantos años otra vez atrás. Imagínate Sí. si en ese entonces ya estaba así de mal la situación de Tacumbú, ahora cómo va a estar. Realmente te deja Y mucho que pensar. sí, es una serie muy fuerte, tiene imágenes muy fuertes y la verdad que es un tema
No entiendo cómo, ¿verdad?, los políticos, las personas o las autoridades encargadas, ¿verdad?, de nuestro sistema penitenciario no encuentran, ¿verdad?, el modo de mejorar la situación. Entonces, siempre seguiremos de esta forma. ¿Cuántos casos vimos en los noticieros de personas que salieron de las cárceles, que cumplieron sus penas y vuelven a delinquir? Muchos casos. Eso quiere decir entonces que la reinserción es un chiste que se encuentra en nuestra ley. Es un chiste. Y también hay no sé si decirlo, documental del programa Algo Anda Mal, que es más o menos parecido a esta serie, que también les recomiendo y les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Pero voy a hacer lo siguiente. De ahora en más voy a alzar al Classroom todos los enlaces, si tengo la forma de que ustedes puedan acceder, por ejemplo, a cierto documental, voy a alzar al Classroom, ¿verdad? Debido a que no todos están en el grupo de WhatsApp. Otro tema también que toca, ¿verdad?, es el problema sexual, ¿verdad?, en las prisiones. La sexualidad en el ámbito carcelario es uno de los temas que más ha intrigado, ¿verdad?, a la población y también preocupado a los criminólogos, a los penalistas, ¿verdad?, a los humanistas, por las contradicciones que pueden encontrarse en el derecho penitenciario respecto a esto. No existe en el derecho penal, en las normas de ejecución o los reglamentos carcelarios, referente a la obligación de abstinencia sexual, ¿verdad?, de los condenados, y mucho menos, ¿verdad?, de los procesados sometidos a medidas de seguridad. La sexualidad entendida en su sentido, ¿verdad?, y no como, ¿cómo decirlo?, genitalidad, es algo inherente, ¿verdad?, a la raza humana. Eso hay que decir. Es inherente a la raza humana, ¿verdad?, desde su más temprana edad. Eh, es algo que no puede ser cercenada por mandato legal, reglamentario o administrativo, porque alegan también de que eso afecta a la salud física, a la salud psíquica, ¿verdad?, del reo. Y creo que hay una regla referente al tratamiento de de los reclusos de las Naciones Unidas, referente, ¿verdad?, a la sexualidad, que básicamente, voy a tratar de recordar, dice que los internos que están casados, se le tiene que permitir las visitas privadas, ¿verdad?, de sus cónyuges, ¿verdad?, sin tomar en cuenta, obviamente, la calificación de la conducta. Entonces, es algo que no se le puede negar al recluso. Entonces, el interno, ¿verdad?, que está privado del ejercicio, sí, Betania Moreno. Profe, pero las visitas conyugales entonces son solamente para gente que tiene buena conducta. Por ejemplo, en los casos acá en Latinoamérica. Porque en la serie eso sale como que cualquiera, o sea, cualquier preso puede tener las visitas una vez al mes, creo.
o algo así. Bueno, yo tengo entendido que las visitas lo puede tener cualquier persona. Por eso les dije que no, sin importar la calificación de su conducta. Yo tengo entendido de que cualquier persona puede recibir visitas. Sí, o sea, las visitas conyugales privadas. Sí, las que se llaman, ¿verdad? Las privadas. Las privadas es, se le dice, ¿verdad? Esas piezas donde los internos en- están, ¿verdad? Con sus esposas, con sus parejas, ¿verdad? En esos internos, ¿verdad? Disponen de esas piezas especiales para mantener, ¿verdad? Contactos íntimos con su pareja, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que están amuebladas mínimamente y que en la mayoría de los casos disponen inclusive de un baño individual. En otros creo que tienen un baño de uso colectivo. em, y el mecanismo, ¿verdad? Para el uso de dichos cuartos es relevantemente simple, pero algunos comentan que es costoso también. Dicen que los interesados tienen que comunicar, ¿verdad? Su deseo de utilizar esa habitación un día antes, ¿verdad? Al encargado de administración, que es un funcionario ahí, ¿verdad? Del penal. Y tienen que realizar un pago. Y debe de dejar también un registro de quién es la persona que va a verlo. Bueno, esto me habían contado hace tiempo. Y en ese entonces me contaron que era 8.500 lo que vos pagabas o 13.000 si quería que esté más equipado. No sé si eso continúa de esa forma. Em, las habitaciones están enumeradas, ¿verdad? En los pabellones. Em, creo que son 30 habitaciones con baño privado. Están equipadas, ¿verdad? Con una cama matrimonial, una mesita, una silla, etcétera, etcétera. Existen 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y cada turno normalmente dura alrededor de 3 horas, ¿verdad? Pero es imposible, ¿verdad? Permanecer todo el día. Algunos dicen que es solamente cuestión de pagar un monto más elevado ya allá por los 50.000 para continuar, ¿verdad? Más tiempo. Profe, Entonces, sí, profe, ahí en la agrupación especializada eh, tengo conocidas, ¿verdad? Que se le pagaba, que se iban a quedarse a dormir luego ahí. Tipo, y amanecían en la agrupación especializada. y viste, mira, vos en la cárcel si tenés plata, vas a hacer todo lo que quieras, todo lo que quieras. Hay un caso que comenta este libro de una persona que iba a ser trasladada, ¿verdad? Al juzgado en donde iba a prestar declaración indagatoria. Y le dice el guardia que le esperaba el juez a las 9 de la mañana. Se le traslada al reo y resulta que el juez estaba con otras audiencias y que lo iba a atender más tarde. Entonces le dice este guardia a esta persona, si me das un 50.000, si tenés un 50.000, ahora mismo podemos ir a almorzar en tu casa. Y después te volvemos a traer. Y así dice que algunas personas se manejan, ¿verdad? Con dinero haces
todo lo que querés dentro de la cárcel. Entonces, de eso no se sorprendan. Bueno, otra consulta, duda respecto a lo que es las prisiones. No, profesora. Profe, hay una serie que se llama El Marginal. No sé si conoces. Justamente Ella ayer empecé toca, esa serie. toca exactamente todos esos temas de cómo se maneja allá adentro las prisiones. Y Así creo es. que va a ser muy similar a lo que pasa acá. Totalmente. Si es que consiguen el libro, hay una parte que habla de las prisiones en la Argentina y es mucho peor que la de Paraguay. Entonces, por supuesto, justamente ayer empecé esa serie. Justamente. Bueno, existen, ¿verdad?, instituciones dentro de nuestro código procesal penal que tratan, por así decirlo, de prevenir que una persona llegue a la cárcel o que no permanezca ahí. Voy a tratar de ser lo más clara posible porque tienen que entender nada más. No se estresen mucho todavía para aprender estas figuras, porque ya van a tener una materia en donde van a profundizar más este tema de, por ejemplo, la suspensión condicional de procedimiento, la libertad condicional. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero de seguro que ya habrán escuchado en algún momento estas figuras penales. Una de las instituciones es la suspensión condicional de procedimiento, ¿verdad? Y es una figura procesal, ¿verdad?, en el sistema penal paraguayo. Y es como una forma alternativa de terminación del procedimiento. Esta figura lo encontramos, ¿verdad?, en el Código Procesal Penal, específicamente en su artículo 21, ¿verdad?, que dispone básicamente que cuando sea, ¿verdad?, posible la suspensión de la condena, lo podrán solicitar. Profesora, Te escucho. el CPC no sería el Código Procesal Civil. El CPC, el Código Procesal. Yo dije CPC. Código El Procesal CPC Civil. Chao, profesora. es el Código Procesal Civil. El Código Procesal Penal es el CPP. Sí. Bueno, siguiendo, ¿verdad?, con el análisis de esta figura procesal de la suspensión de condicional de procedimiento, no tengo nomás cerca a mano mi código, pero el texto de la norma, según, ¿verdad?, el texto de la norma, se deben de cumplir ciertas formalidades o actos, ¿verdad?, a fin de que sea procedente y surta efectos esa figura. Es como un procedimiento alternativo, ¿verdad? Básicamente consiste en un ejemplo. Una persona es condenada a, creo que hay un ejemplo acá. Sí, es condenada a 2 años
de prisión. Y cuando la pena es menor a 2 años, hasta 2 años, esa persona puede solicitar que se suspenda la ejecución de esa pena. ¿Por qué? Porque dicen, ¿verdad?, de que para qué va a ir preso si es poco el tiempo en que va a ir. ¿Se entiende? O sea, Sí, tiene como objeto, primero tiene como objeto luego garantizar, ¿verdad?, una tutela efectiva de los derechos de la víctima, ¿verdad? Porque da también oportunidad a una reparación integral del daño, que es una por así decirlo, de la condición que te da la ley para poder solicitar la suspensión condicional del proceso, ¿verdad? Brinda también una oportunidad a ese imputado de cumplir ciertas condiciones que están previstas también en la ley y dar así por terminado el, el proceso penal, ¿verdad? Sin tener que llegar, ¿verdad?, a un juicio oral o a una sentencia, ¿verdad? Por ser, ¿verdad?, casos o delitos que no llevan tanto tiempo de pena. ¿Se entiende? sí, profesora. ¿Y qué se hace en vez de ir a la cárcel entonces? ¿Cuál es su condena? Y mayormente lo que se hace es, se dona, por ejemplo, el caso de esta periodista que donó ambulancias, em, también en una indemnización también a la víctima. No, es que te vas y ya está. Tiene que haber también una reparación, ¿verdad?, a la víctima. También el caso de Chilaver también fue, em, se pidió, ¿verdad?, la suspensión de la pena de Chilaver. A él se lo condenó por 1 año. Normalmente en los hechos de difamación y calumnia es donde más se solicita esta suspensión de la pena. Este también es un ejemplo. Y acá vemos, por ejemplo, que le da una prohibición también de salir del país y que debe de comparecer mensualmente por 3 meses. No es que se suspende, o sea, lo que se suspende es tu pena privativa de libertad, pero la sanción siempre va a estar presente. El derecho penal de, de los menores, ¿verdad?, es también un proceso muy especial. Y como vemos, ¿verdad?, todo lo que es referente a la investigación, al juzgamiento, ¿verdad?, de hechos punibles, en donde se le señale, ¿verdad?, a una persona que haya cumplido 14 años y dice nuestro código hasta los 20 años inclusive, se lo tiene que juzgar y procesar de acuerdo a la ley, ¿verdad?, 286, que es la del Código Procesal Penal. Y es un solo artículo, que es la que está ahí, el 427. Y de acuerdo a ese artículo, se lo tiene que juzgar al menor, ¿verdad? Los que cumplen 14 años hasta los 20 años. O sea, a partir de esa edad de los 14 años, un menor es ya imputable. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno.
La libertad condicional, esto también es muy famoso y es como un permiso, ¿verdad? Que se le concede a una persona que está preso. ¿Por qué? Porque normalmente tiene buena conducta, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento le da, ¿verdad?, la oportunidad de salir en libertad. Pero como dice el nombre, es condicional, ¿verdad? Es como un permiso para ver cómo es que vos te vas a comportar ya en la sociedad. ¿Y qué hace la autoridad encargada de eso? Evalúa si es que esa persona está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Es como, es como un beneficio, ¿verdad?, que le da a los internos que demuestran, ¿verdad?, un buen comportamiento en la prisión. Y le permite, ¿verdad?, a ese condenado cumplir el resto de su condena, pero en libertad. Y como dice, condicional es que debe de cumplir ciertas reglas. A lo mejor ir de forma mensual a firmar el libro, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, profesora. Y para que alguien tenga libertad condicional, necesariamente tiene que estar privada de libertad antes de eso. Por supuesto, tiene que estar privada de libertad. O si no, ¿para qué vas a pedir libertad condicional si estás libre? Eso lo puede pedir el condenado, lo puede pedir su defensor, inclusive también de oficio puede pedir el juez. Eso se le pide al director del establecimiento y ese director realiza un informe, ¿verdad?, respecto, ¿verdad?, al comportamiento de ese reo. Y eso se lo pasa o se lo remite al juez, el que es el que tiene que decidir. ¿Se entiende? Sí, profesora. Otra de las figuras también muy famosas es el indulto. El indulto presidencial, como se dice. Es una atribución, ¿verdad?, que tienen los poderes públicos, a través del cual es posible eliminar penas, conmutar penas y evitar, ¿verdad?, de esa forma el efectivo cumplimiento de la condena. En este caso, en nuestro país, ¿verdad?, en el caso del Estado paraguayo, esa facultad recae en el poder ejecutivo. Eso está contemplado en la Constitución Nacional del año 1992, que es el que sigue vigente hasta hoy en día, ¿verdad?, en donde el presidente puede actuar sobre penas que hayan sido, ¿verdad?, dispuestas por la justicia. El artículo 238, que habla sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, es donde establece este tema. Normalmente se realiza en fin de año, ¿verdad?, momento en el que es acostumbrado el indulto presidencial. Y es oficializado, como les dije, por el titular ejecutivo, ¿verdad?, mediante un exhaustivo trabajo de control. No es que se hace así nomás. Se hace una lista y que es propuesta, ¿verdad?, por el Ministerio de Justicia y se lo remite, ¿verdad?, al presidente.
El indulto se le da, ¿verdad?, a las personas privadas de libertad que tengan buena conducta y que reúnan ciertos requisitos, ¿verdad?, durante el cumplimiento de sus respectivas penas. Pero obviamente que se hace primero estudios, ¿verdad?, técnicos, se revisan los antecedentes de esas personas. Y como dice la doctora Cecilia Pérez, la ex ministra de Justicia, es como un premio. Así ella decía por el indulto. Y bueno, acá hay un caso de Mario Agdo concede indulto presidencial a 4 presos. Esto creo que fue en el 2019, pero no estoy segura si en febrero de este año hubo indultos. No estoy segura, no encontré. Profesora, Sí, te escucho. el indulto solo puede dar el presidente. Solo puede dar el presidente, porque así lo establece nuestra Constitución Nacional. 238. Bueno, Bueno, quiero que me presten un poco atención acá. Este es un trabajo que se va a sumar a nuestro trabajo práctico, ¿verdad? Creo que hasta la pregunta 7 ya está alzada en el Classroom. Y quedan 3 preguntas, pero va a ser una entidad diferente. Bueno, van a realizar un trabajo, un comentario, un ensayo, como quieran hacerlo ustedes, referente al estado de las cárceles en Paraguay. Pueden hablar todo lo que quieran, lo que opinan, lo que ven, lo que no ven, pero todo lo que sea referente al estado de las cárceles en Paraguay. Eso lo tienen que subir, o sea, ustedes van a realizar en Word, pero tienen que alzarlo en formato PDF. ¿Saben cómo hacer eso, verdad? sí, profesora. Sí, profe. Bueno, sin límites de página. Puede ser una hoja, 2 hojas, 3 hojas, como quieran. Tamaño de hoja, letra, fuente, a elección de ustedes. Límite de entrega es el lunes 7 de noviembre. El que entrega después ya no va a tener esos 3 puntos. Entonces, es buen momento de que las personas que no hayan todavía respondido las preguntas en el Classroom respondan y hagan este trabajo antes del 7 de noviembre. Bueno, en realidad hasta el 7 de noviembre tienen tiempo de entregar. Esto yo lo voy a pasar al grupo para que quede ahí, pero esto ya va a estar habilitado ahora mismo. Una vez que terminemos ahora la clase, esto yo ya lo voy a habilitar al Classroom. No se estresen todavía para hacer, porque ahora primero tenemos que pensar, ¿verdad?, en nuestra segunda parcial de mañana. Después pueden realizar, no hay problema, pero por favor les pido que ese límite de entrega me respeten, por favor. El que entrega después no tendrá más sus 3 puntos, por favor. Así también yo ya voy a poder preparar nuestra planilla para lo que va a ser la habilitación para el primer llamado. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Por el momento todo claro, profe. Profesora, yo tengo una pregunta. Te escucho. En esta lección, ¿qué sería lo que vos recomendás que prestemos más atención para la parcial de mañana? Bueno, yo lo alcé ya en el grupo, pero lo voy a repetir.
Podría ser el concepto del sistema penal y las instituciones penales. Podrían salir. Por ejemplo, vimos los mecanismos acá formales que utiliza el Estado, cuáles son esos mecanismos que utiliza el Estado y las instituciones preventivas. Podría salir esto, la libertad condicional, el indulto. Yo les recomiendo, como les dije, que estudien del PowerPoint. No es bueno que en todas las materias estudien el PowerPoint. No tiene que leer, ¿verdad? Libros. Pero como esta materia es muy larga, yo también trato de facilitarles a ustedes. Y presten mucha atención al sistema penal y a las instituciones preventivas. Eso está ya alzado en el grupo de WhatsApp. De igual forma, yo lo voy a alzar al Classroom. Profe, ¿Alguna duda, referente a consulta? eso, sí, discúlpame, profe, referente a eso, Oliver ya me agregó y ya me pasó lo que habías mencionado. Excelente. Muy bien. Es importante que estén ahí porque así me facilita también un solo medio donde mandar. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Mañana empezamos a las 16 puntual. Ya está programado nuestro examen de segunda parcial. Dale, profesor, hasta entonces. Muchísimas gracias por todo. Realmente, vamos a estar estudiando. Bueno, lean, estudien y les digo que el examen está muy fácil. No es nada de otro mundo. Es todo lo que tocamos y lo que discutimos en clases. No se les va a pasar nada. Solamente les pido que lean las respuestas porque siempre hay algunas opciones que te confunden. Entonces hay que pensar nomás un poco más a la hora de marcar. Vale, profesor. Está entonces. Gracias por todo. Bueno, nos encontramos mañana con el examen y voy a tratar de que a la noche ya mandarles el puntaje y el lunes siguiente vamos a corregir como lo hicimos, sin ningún problema. Dale, profesor. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias, profe, por todo. Bueno, éxitos para mañana. Chao, profe, gracias. Chao, profesora. Profesor. Chau, chau.